Bien- bienvenidos a todos a esta charla auspiciada por la Sociedad Neurológica Argentina, en representación además del grupo de trabajo de Parkinson en movimientos anormales de la Sociedad Neurológica, a la doctora Carolina Villa y yo, Santiago Vestoso, hijo. Vamos a hablar en este día tan especial que es el 11 de abril sobre enfermedad de Parkinson. La charla tiene dos partes, una que voy a dar yo, que es la inicial, y vamos a hablar sobre aspectos que tienen que ver con la historia, con descubrimientos, con causas y mecanismos. Están viendo bien, ¿no? La pantalla. Alguno que Sí se ve, esté. Santi, Ah, perfecto. se ve, perfecto. Cualquier cosa, Caro, vos avisame, por favor. Dale. Bueno, vamos a entonces avanzar el inicio de esta charla. Entonces, el primer aspecto, los primeros aspectos a abordar van a ser la historia, los descubrimientos históricos, las causas y mecanismos de esta enfermedad y sus factores de riesgo, los síntomas motores y no motores, el tratamiento, las medidas que pueden impactar en la calidad de vida de los pacientes y todos los aspectos que sean novedosos van a ir con la viñeta News. El 11 de abril es el Día Mundial de la Enfermedad de Parkinson, en honor al nacimiento de James Parkinson, quien nació el 11 de abril de 1755. Verán que hay muchos tulipanes. Los tulipanes tienen que ver con un horticultor holandés que bautizó con a un tipo de tulipán, Dr. James Parkinson, un tulipán rojo y blanco. Eh, horticultor tenía enfermedad de Parkinson. Bueno, recibió muchos premios de horticultura y en los 90, en un meeting mundial sobre enfermedad de Parkinson, se identificó a este tulipán con la enfermedad, digamos. Bueno, la enfermedad de Parkinson, digamos, está llena de historia desde la primera descripción de 1817 hasta nuestros días. Han habido muchos descubrimientos que empiezan, o podemos iniciar esta historia con James Parkinson, quien describe en 1817 a 6 pacientes con una condición que en su ensayo, denominado un ensayo sobre la parálisis agitante, él describía a estos pacientes como aquellas personas o individuos que tenían movimientos temblorosos involuntarios con fuerza muscular disminuida en partes que no estaban en acción, es decir, en partes que estaban en reposo, que tenían propensión a inclinar el tronco hacia adelante y que había identificado el tipo de marcha de la enfermedad, que es pasar de un ritmo lento a andar a uno más rápido. Y describía que los sentidos y el intelecto no estaban lesionados. Esta descripción fue la primera, es la más clásica sobre la enfermedad, aunque en términos actuales se considera limitada, limitación que ya James Parkinson reconoció, ya que él no había tenido posibilidad de realizar estudios anatómicos rigurosos. En otro ensayo sobre la parálisis agitante, eh, diferencia el temblor de la enfermedad de Parkinson de otras condiciones e identifica que esto que se denominaba parálisis era lentitud, ¿sí? Y rechazó el término de parálisis, describiendo como bradicinesia, ¿sí? Que es la lentitud del movimiento caracterizada por disminución de la velocidad, de la amplitud y de la regularidad del movimiento. Bien. Eh, bueno, ¿dónde se produce la enfermedad? En términos anatómicos, es una enfermedad que afecta principalmente una región del tronco encefálico denominada mesencéfalo, donde hay neuronas, que son estas que ven acá en el cuadrito que dice B, neuronas que tienen una sustancia pigmentada que se ve oscura al microscopio y por eso se llama sustancia negra. Esta sustancia negra, en los individuos con enfermedad de Parkinson, como ven en el cuadro C, va desapareciendo
en relación con las pérdidas de esas neuronas que la producen. En la sustancia, a Arvid Carlson, quien estudió el metabolismo de la síntesis de noradrenalina y cómo de la noradrenalina se produce la dopamina. Eh, y las neuronas dopaminérgicas en su interior contienen una sustancia que se dio a llamar cuerpos de Levy. Estos cuerpos de Levy no son ni más ni menos que una proteína que se llama alfa-sinucleína, perdón, que es una proteína que se va depositando en el cuerpo, en el sistema nervioso y en diferentes regiones del cuerpo. Básicamente regula el movimiento, pero el movimiento automático, un movimiento que no es controlado por la voluntad. Por eso se llama extrapiramidal, porque todo lo que es piramidal en neurología y neurofisiología es del movimiento voluntario. Acá pueden ver cómo la sustancia negra conecta diferentes estructuras de la región basal del cerebro, que se llaman ganglios basales, por eso basal quiere decir abajo, y estas estructuras se conectan con la corteza cerebral, sobre todo la parte motora, para realizar los movimientos. Bien, entonces, cuando hay un déficit de dopamina, que es lo que se produce en la enfermedad de Parkinson, hay un desbalance en los neurotransmisores excitatorios e inhibitorios, y hay una vía que se sobreactiva, es la vía justamente que inhibe el movimiento. Y por eso se produce un fenómeno conocido como parkinsonismo, en donde hay pobreza del movimiento, alteración del tono muscular, que es lo que se llama rigidez, y alteración de los reflejos posturales o inestabilidad postural. No necesariamente los tres, pero por lo menos dos de estos tres tienen que estar presentes para que tengamos un síndrome parkinsoniano o parkinsonismo. Síndrome parkinsoniano y parkinsonismo son términos sinónimos análogos. Bueno, con el tiempo eh, se necesitó identificar, digamos, generar criterios para identificar cuándo un parkinsonismo era enfermedad de Parkinson, porque no todos los parkinsonismos son enfermedad de Parkinson. Bien, estos criterios consideran que se debe tener bradicinesia, es decir, esta lentitud del movimiento, más temblor de reposo, rigidez o alteración de los reflejos posturales. Segundo, que el parkinsonismo tenga alguno de estos criterios clínicos o de respuesta al tratamiento. Criterios clínicos, que comience de un lado, que el paciente tenga temblor y que ese temblor sea de reposo, que el cuadro sea progresivo, lentamente progresivo, y que la simetría, es decir, ese comienzo de un lado del cuerpo, se mantenga persistente durante el tiempo. Y con el tratamiento, que el paciente tenga una excelente respuesta al tratamiento. Lo que puede pasar es que con el tiempo esa respuesta se acompañe de algunos fenómenos involuntarios que se llaman disquinesias. Por último, que no sea producida por ninguna causa secundaria, es decir, que el parkinsonismo o síndrome parkinsoniano no sea por accidentes cerebrovasculares a repetición, sino sería un parkinsonismo vascular, por traumatismos encefalocranianos a repetición, sino sería un parkinsonismo postraumático, que no sea por encefalitis, que son infecciones e inflamaciones del cerebro, sino sería un parkinsonismo postencefalítico, y que no sea por un tratamiento de algún fármaco bloqueante dopaminérgico, que son los famosos neurolépticos, o drogas con efecto similar, que serían parkinsonismos farmacológicos. Esos serían parkinsonismos secundarios. Existen otros parkinsonismos secundarios degenerativos que no son secundarios a estas condiciones, sino que a otras enfermedades, algunas relacionadas con la alfa-sinucleína y otras con acumulación de otras proteínas. Tampoco debería, para ser enfermedad de Parkinson idiopática, haber más de un pariente afectado. Estos criterios clínicos se usaron durante mucho tiempo, desde el 90 hasta el 2015, donde también se utilizan otros que son de la Movement Disorder Society, que son bastante parecidos, utilizan criterios de apoyo, pero también se usan mucho estas banderas rojas, que son cuando hay progresión rápida dentro de los primeros 5 años, cuando hay ausencia completa de progresión de la enfermedad, cuando hay dificultades para hablar, que se llama disfunción vulvar, cuando hay disfonía, cuando hay disartre, cuando hay disfagia, es decir, dificultad para hablar, para tragar, eh, o una dificultad para respirar muy importante,
o inclusive hay una disfunción autonómica quiere decir que el sistema nervioso vegetativo, que es el que controla la presión, sobre todo la presión arterial, la frecuencia cardíaca, el ritmo evacuatorio, se encuentra en grave déficit y el paciente tiene problemas muy severos para controlar la presión, la temperatura, la sudoración, la micción, en fin. Todas esas cosas son banderas rojas que hacen que el diagnóstico no sea, o el diagnóstico probable no sea enfermedad de Parkinson, sino fuese otro parkinsonismo, probablemente lo que se conoce como parkinsonismos atípicos. Y después, el tema de la inestabilidad postural, como vieron antes, está dentro de los criterios, pero es una situación que debe ocurrir en etapas tardías. La presencia en etapa temprana sugiere un diagnóstico alternativo. Como verán, la definición de la enfermedad de Parkinson es heterogénea porque hay definiciones que son neuroquímicas, por ejemplo, hablamos de disfunción dopaminérgica, pero también se supo con el tiempo que hay disfunción de otros neurotransmisores, hay una definición anatómica que, como dijimos, era la sustancia negra, hay una definición etiológica, como dijimos, la enfermedad de Parkinson propiamente dicha es idiopática, pero hay causas genéticas, hay causas tóxicas, hay por subtipos también. Hay, según el trastorno motor, predomine el temblor o la rigidez, y también hay definiciones en cuanto a la severidad, cuadros leves, cuadros moderados, cuadros difusos. ¿Sí? ¿Cuáles son los factores de riesgo para la enfermedad? Bueno, no se conocen con exactitud, pero algunos son, por ejemplo, el sexo masculino, que es de riesgo bajo, pero el ser hombre da un poquito más de riesgo, ahí ven 1.2 para desarrollar enfermedad de Parkinson. No fumar, o sea, los que no fuman tendrían menos riesgo de enfermedad de Parkinson. Eso no quiere decir que hay que fumar para no tener Parkinson, porque probablemente tengas otros problemas. La constipación, la disminución del ritmo evacuatorio también es un factor de riesgo. La exposición regular a sustancias agrotóxicas o ciertos pesticidas y familiares de primer grado, estamos hablando de padres o abuelos, menores de 50 años con enfermedad de Parkinson. De riesgo moderado es la falta de olfato. Después cuando veamos cómo se disemina la alfa-sinucleína, vamos a entender que por qué la falta de olfato puede ser un factor de riesgo para Parkinson. Y bueno, después la presencia de ciertas anormalidades en ciertos estudios que miden la transmisión dopaminérgica o cierta situación medida por un estudio de sueño, que es el trastorno de la conducta del sueño REM, que se llama RBD por sus siglas en inglés, también son factores de riesgo establecidos y son los dos más altos, de hecho. Bueno, la enfermedad de Parkinson es la enfermedad degenerativa de mayor crecimiento mundial. Y como verán en el cuadro de la derecha, teníamos en el 90 2.6 millones de casos en el mundo y ya para el 2015, 20 años después, el triple. ¿Sí? Y si se sigue con estas estadísticas, probablemente para el 2040 haya el doble de casos. O sea que el crecimiento es pero muy rápido, lo cual ha puesto a toda la población médica y científica en alerta para identificar cuál es el motivo de esto. Esto realmente todavía no se sabe. En Argentina la prevalencia es más o menos 400 casos cada 100.000 habitantes en población mayor de 40 años y medido por personas años es más o menos 32 casos cada 100.000 habitantes, generalmente mayores de 40. En personas más de 60 más o menos la prevalencia es del 1% de la población. Eh, la edad de inicio habitual es entre los 60 y los 65, pero hay formas de inicio temprano que se iniciarían entre los 40 y los 50 y también hay formas juveniles están descritas antes de los 30. Por supuesto, las de inicio temprano y las juveniles son formas menos frecuentes, pero hay que tenerlas en cuenta porque pueden presentarse casos de este tipo. Bien, la teología es multifactorial, quiere decir que hay diferentes circunstancias, no hay una sola situación que lo genere. Hay factores de predisposición genética y hay factores ambientales.
Y hay factores relacionados con la edad, la interacción entre esos factores ambientales y genéticos y el envejecimiento. Nuevas teorías hablan sobre diversas hipótesis que tienen que ver con anormalidades en las bacterias que hay en el intestino, que se llama que es lo que se conoce como microbiota. Estas bacterias podrían generar anormalidades como ciertas toxinas o fenómenos inflamatorios que inducirían la agregación de alfa-sinucleína y la conversión en lo que se llaman cuerpos de Levy. Y después está la hipótesis ambiental, donde ciertos factores ambientales, entre ellos pesticidas como el paraquat o ciertas sustancias solventes como el tricloroetileno, que podrían interactuar y generar o acelerar estos procesos de agregación de alfa-sinucleína. Entonces, tenemos que saber además que hay síndromes parkinsonianos que tienen comportamiento típico y hay síndromes parkinsonianos que tienen comportamientos atípicos. El síndrome parkinsoniano típico, que es la enfermedad de Parkinson propiamente dicha, es típico porque es predecible en su forma de presentación y respuesta terapéutica. es- Sus síntomas motores son característicos y son proporcionados a cada etapa evolutiva. Y los síntomas no motores, de los cuales vamos a hablar más adelante, son característicos. Además, presentan etapas evolutivas bien definidas y, por supuesto, no hay una causa identificable. Por eso se habla de que es idiopática. Como les dije antes, la alfa-sinucleína se acumula en el sistema nervioso eh, con un tipo de progresión que va afectando diferentes zonas del sistema nervioso central, como ven en esa diapositiva a la izquierda donde está la estadificación en estadios, estadio 1, 2, 3, 4, anatomopatológicos, lo que se podría ver en el microscopio según esté en el bulbo olfatorio, en el tronco cefálico, en las zonas límbicas, en la corteza cerebral. Pero también hay un compromiso, o habría un compromiso, de estructuras alejadas del sistema nervioso, ¿sí? Como las estructuras cardíacas y el sistema nervioso entérico y el del intestino, digamos. Em, y esto podría o dio lugar a hipótesis de que la alfa-sinucleína es una proteína que viaja a través del sistema vagal y que puede inclusive empezar la degeneración en el intestino y del intestino pasar a través del nervio vago que conecta el intestino con el tronco cerebral hacia el sistema nervioso central y viceversa. Entonces habría un modelo de que el cuerpo primero, es decir, del intestino al cerebro, y un modelo del cerebro al intestino. Estos son modelos de la enfermedad que coinciden con algunas hipótesis y con ciertos síntomas motores y no motores. Bueno, síntomas no motores. Los síntomas no motores son la falta de olfato o hiposmia, o la disminución del olfato, por la falta es la anosmia, el trastorno de la conducta del sueño, que es los pacientes actúan lo que sueñan, la constipación, trastornos neuropsiquiátricos como depresión y ansiedad. Estos vendrían a ser los síntomas no motores más característicos. Eh, Inclusive pueden aparecer antes de los síntomas motores, por eso se habla también de un Parkinson prodrómico o premotor. Y después tenemos otros síntomas no motores como la cialorrea, que es la secreción salival por la boca, o la excesiva producción de saliva, la dificultad para tragar, la apatía o la depresión muy profunda o la disfunción autonómica o cognitiva que ocurren más tardíamente, ¿sí? Y si ocurren precozmente, es una alerta de que no sea un parkinsonismo típico. Bien, las fases de la enfermedad, digamos, son variables, están descritas en forma, digamos, para entender en forma general cómo podría evolucionar una persona con Parkinson, pero no quiere decir que todos los pacientes evolucionen en el tiempo que está descrito ahí. Eh, Pero sí lo que sabemos es que hay una fase que es preclínica, que inclusive preclínica antes que se manifiesten los síntomas motores, que aparecería hasta inclusive 10 años antes de la aparición de los síntomas motores. Constipación, ansiedad, trastorno de la conducta del sueño y depresión serían los síntomas que estarían presentes en esa fase.
Después tendríamos la fase clínica temprana, con los síntomas predominantemente motores, sin trastornos de la estabilidad, con buena respuesta al tratamiento. Después tenemos fases intermedias, donde empiezan a aparecer dificultades para la postura, para la incorporación. Pueden haber una progresión de síntomas, tanto motores como no motores, y pueden empezar a aparecer complicaciones, lo que se llaman complicaciones motoras, que suelen ser predecibles en la fase intermedia. Y en fases más avanzadas, hablamos de más de 15 años. Los síntomas ya son más marcados en ambas partes del cuerpo. Muchos pacientes tienen problemas importantes para mantener la estabilidad, muchos requieren de asistencia para caminar, el riesgo de caídas está muy aumentado y presentan en ocasiones síntomas neuropsiquiátricos como deterioro cognitivo, a veces alucinaciones. Bien. Quiero recalcar otra vez que no hay que, digamos, preocuparse en forma excesiva porque no todas estas cosas pasan en todos los pacientes y cuando ocurren siempre hay medidas para paliarlas, ¿sí? Y también hay medidas para prevenir. Bien, pero hablamos entonces que hay un Parkinson prodrómico o premotor y un Parkinson motor, que es a partir del cual uno diagnostica la enfermedad. Bien. En el tratamiento de la enfermedad hay diferentes estrategias, según la etapa y severidad de la enfermedad, y también hay estrategias según la edad. En los menores de 60 o menores de 65, algunos estiran inclusive hasta menores de 70, pueden utilizar, antes de dar dopamina en forma de levodopa, se pueden utilizar agonistas dopaminérgicos. Hay varios. ¿Y por qué se utilizan? Eh, Tienen un efecto, digamos, de control de los síntomas, estimulando los receptores dopaminérgicos, pero sin ser dopamina. Tienen ciertas ventajas de que se pueden tomar una vez por día, algunos 3 veces por día, unos en parche. Y durante mucho tiempo se fueron propuestos como la terapia inicial del tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Hoy, digamos, no quiere decir que haya cambiado esa política, pero la estrategia no es tan estricta como era antes. Y si el paciente necesita dopamina desde el inicio, se le debe dar independientemente de la edad. Lo que sí, la dopamina en forma de levodopa, porque la levodopa es un precursor, eh, debe darse en forma racional, ¿sí? Y racional también implica tomarla con el estómago vacío, eso implica 30 minutos antes de las comidas. El esquema habitual de la levodopa son 3 a 4 veces por día, generalmente 4 es el más óptimo. Y a veces, para optimizar la motilidad gástrica, hay que usar algún medicamento conocido como procinético, que algunos conocerán como la domperidona. Nunca Reliberán. No hay que masticarla. En general no es un medicamento que se necesite tomar de madrugada, salvo algunas situaciones específicas. Y con los agonistas dopaminérgicos habría que tener cuidado con el trastorno de control de impulsos que a veces son producidos por ese tipo de medicamentos. Bien, en las fases más avanzadas, de intermedias avanzadas, pueden aparecer trastornos de la estabilidad postural, eh, manifiestos por postura flexora, pérdida de los reflejos posturales, donde el paciente no puede realizar los ajustes corporales rápidos y desplaza el centro de gravedad, y eso produce caídas. O trastornos de la marcha, como de pasos más cortos sin despegar del piso, y en ocasiones episodios de cese abrupto de la marcha, que se llama freezing. Estos son síntomas los más incapacitantes de la enfermedad, y como siempre en los estadios iniciales no deben ser severos. Son más resistentes al tratamiento y como vimos hoy en el taller de la marcha, hay algunas estrategias para aliviarlos. Eh, bueno, no me voy a meter en este tema. Voy a mostrar unos videos de cómo es el freezing de la marcha. Entonces, le da la orden de caminar y por ahí no puede dar el paso. Los pasos son cortos y muy laboriosos, ¿no? Y después tenemos otro ejemplo de freezing cuando va cruzando, va dando la vuelta y los pasos también son muy cortos. Bien, no nos vamos a meter mucho en esto.
Pero hay que tener en cuenta que las caídas son un problema que sobre todo se ve en los pacientes más grandes y con duración de la enfermedad y la enfermedad las enfermedades más graves, digamos, ¿sí? Y hay que siempre, ante la presencia de trastornos de la marcha, de la postura, tratar de utilizar recursos para prevenirlo, para prevenir las caídas sobre todo, ¿no? Bien, lo mismo que el deterioro cognitivo, los pacientes con Parkinson tienen más riesgo de desarrollar. Muchos cuadros son deterioro cognitivo mínimo, no es demencia, pero en algunos casos se puede desarrollar. Obviamente, otra vez la edad es un factor de riesgo para desarrollarlo y la duración y severidad de la enfermedad. Los trastornos del sueño también son síntomas no motores que pueden estar presentes, de hecho lo están, el insomnio, el trastorno de la conducta del sueño, piernas inquietas, movimientos periódicos de los pies, todos tienen un abordaje específico. Está en rojo el trastorno de la conducta del sueño porque es un síntoma muy frecuente y, digamos, a veces empieza, como les dije antes, en periodos previos a los síntomas motores, ¿sí? Bien, con el paso del tiempo la enfermedad puede pasar de tener una respuesta excelente a la medicación a periodos en los que la respuesta no es tan buena y es más corta de lo habitual, y el paciente tiene que empezar a cortar el intervalo entre dosis, eh, y pasar de tomar de 4 a 5 o 6 veces por día, agregar otros medicamentos, y puede pasar de que en los momentos en los que el efecto terapéutico está en su pico, en su mejor efecto, puedan haber un exceso de movimientos que se llaman disquinesias y muchas veces son no problemáticas, en algunos casos pueden llegar a ser problemáticas. En estos casos hay que, bueno, empezar a trabajar con la optimización del tratamiento, la dosis, la frecuencia de administración, diferentes tipos de formulaciones, terapias adyuvantes, amantadina, algún rescates de periodos en los que se queda sin efecto el paciente. Y en los casos más complejos va a haber necesidad de una selección de terapias avanzadas que va a hablar la doctora Carolina Villa. Bien, hay medidas que podrían mejorar la calidad de vida de los síntomas motores, eventualmente retrasar la progresión, que esto es algo que a todos nos interesa, especialmente a ustedes. Sí, cada vez hay más evidencia que el ejercicio físico y la dieta eh, pueden mejorar la calidad de vida de los pacientes con Parkinson y mejorar inclusive los síntomas motores. Para el ejercicio hay que considerar siempre los riesgos de caídas y las limitaciones cardiovasculares como enfermedad coronaria o insuficiencia cardíaca y las ortopédicas, porque algunos ejercicios pueden generar un riesgo o de problemas cardiovasculares o de caídas y fracturas. Tipos de ejercicio, bueno, acá hay una revisión sistemática de 156 ensayos clínicos que encontró que el baile y el ejercicio acuático tenían más probabilidades de mejorar los síntomas motores, que la natación, el entrenamiento de resistencia de la mente y del cuerpo, como por ejemplo con yoga, tai chi, qigong, más probabilidades de beneficiar la calidad de vida, y que el entrenamiento de equilibrio también puede mejorar la respuesta a la medicación perdón, el entrenamiento del equilibrio es fundamental el ejercicio es fundamental para evitar las caídas, no para la respuesta a la medicación. Y bueno, algunos recomiendan de que el tratamiento de ejercicio físico debería ser recetado, inclusive, entre comillas, ¿no? ¿Atenúa el ejercicio de la progresión de la enfermedad? Bueno, hay algunos ejercicios, algunos papers como este que comparan ejercicio con el grupo control y encuentra que el grupo de ejercicio aumentó las concentraciones, por ejemplo, del factor de estimulación nervioso, ¿sí? Que es un factor que estimula el crecimiento de los nervios, el BDNF, o como este, en el cual el Tai Chi, digamos, estudia los mecanismos por el cual el Tai Chi mejoraría los síntomas motores. Encuentran que produciría una mejor función de la red cerebral, una reducción de la inflamación, un mejor metabolismo de aminoácidos, una menor vulnerabilidad a la degeneración dopaminérgica, o inclusive que el ejercicio físico aeróbico intenso como este reciente paper de pocos pacientes, sí, eso es cierto,
pero encontró que el ejercicio aeróbico intenso de alta intensidad indujo cambios cerebrales en pacientes con enfermedad de Parkinson temprana y leve. Esto se puede ver con una mejoría en la transmisión dopaminérgica, que fue muy importante. Y en cuanto a la dieta, hay intervenciones dietéticas que podrían tener un efecto beneficioso, eh, aunque deberían investigarse en estudios de alta calidad, digamos. Eh, Hay varios productos dietéticos que se han asociado con un menor riesgo de desarrollar Parkinson, y acá hay un estudio, por ejemplo, los alimentos asociados a una tasa reducida de progresión incluyen las verduras frescas, la fruta fresca, las nueces, las semillas, el pescado no frito, el aceite de oliva, el vino, el aceite de coco, hierbas frescas, especias. Y los alimentos asociados con una progresión más rápida incluyen todo lo que es fruta y verdura enlatada, refrescos dietéticos, no dietéticos, alimentos fritos, bueno, la carne de vaca, los lácteos, es curioso eso, tal vez por un fenómeno inflamatorio, pero tendrían un efecto negativo sobre la progresión de la enfermedad. Y después, algunos suplementos nutricionales de enzima Q10 y aceite de pescado, ¿sí? Y la suplementación con hierro se asoció con una progresión más rápida. Bueno, la dieta mediterránea también induciría una mejoría en la función cognitiva en pacientes con enfermedad de Parkinson. Eso también es curioso. La dieta cetogénica ha demostrado, porque ahora está de moda, eh, ha demostrado una mejoría, pero en animales, ¿sí? Así que todavía no hay estudios en humanos que sean concluyentes. Eh, En cuanto a la fisioterapia, bueno, hay diferentes modalidades. Se cree que todas las modalidades son buenas. No hay pruebas suficientes para apoyar o refutar la efectividad de una intervención de fisioterapia sobre otra. Eh, Tenemos la convencional, que mejora los síntomas motores, la marcha, la calidad de vida, el tratamiento en cinta rodante, que mejora la marcha, el tratamiento estratégico, el equilibrio y la marcha, la danza, la marcha nórdica, el entrenamiento del equilibrio, artes marciales, todos han demostrado que tienen efectos positivos en la evolución de la enfermedad. Bien, bueno, y esto es bastante nuevo, tiene que ver con una posible clasificación biológica de la enfermedad a punto de partida de este cambio en los paradigmas de que la enfermedad, como dijimos antes, hoy la diagnosticamos como ven acá, en esta línea recta basada en el diagnóstico clínico, pero el desafío es diagnosticarla antes que aparezcan los síntomas. Se ha demostrado que antes que aparezcan los síntomas pueden aparecer anormalidades en las imágenes dopaminérgicas, antes de que aparezcan los síntomas puede haber depósito de alfa-sinucleína, y si se pudiese identificar a los pacientes en riesgo con estas anormalidades, podríamos identificar a grupos de pacientes en los que se puedan hacer intervenciones que detengan la enfermedad. ¿En qué no está pasando? Ahí está. Entonces, hay una nueva definición biológica donde utiliza, digamos, hay en realidad dos nuevas clasificaciones, son propuestas de clasificación. Una es por enfermedad de cuerpos de Levy intraneuronal y la otra se llama Synergy, en donde los pacientes no necesitan tener síntomas motores para ser diagnosticados con esta condición, sino que necesitan un conjunto de anormalidades en el líquido cefalorraquídeo, en los marcadores por imágenes que miden la dopamina, o en ciertos marcadores genéticos. Eh, en cuanto a los marcadores de alfa-sinucleína, que se miden en el líquido cefalorraquídeo, también es posible que en el corto plazo puedan estar disponibles pruebas para que se mida en sangre. Y esto, cuando se traslade desde el laboratorio, ahora son propuestas de investigación a la clínica, va, digamos, cambiar totalmente el paradigma del diagnóstico de la enfermedad, ¿sí? Porque vamos a poder diagnosticar pacientes sin síntomas motores. Entonces se empieza a integrar el laboratorio con la clínica.
todo esto que se sabía de laboratorio, no recién en los últimos años se empieza a integrar con los elementos, con los elementos clínicos, y estamos llegando a esto de la propuesta de la clasificación biológica basada en criterios que no tengan que ver con síntomas motores, sino con anormalidades biológicas, como es el caso de la diabetes, que se diagnostica con el nivel de azúcar elevado X, o los problemas oncológicos con la presencia de células oncológicas. eh, 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 digamos, está evolucionando hacia ese tipo de clasificación y de diagnóstico. Y en cuanto a nuevos tratamientos, eh, hay un nuevo estudio que fue publicado muy recientemente en New England Journal of Medicine, en donde una droga contra la diabetes, el lixisenatide, eh, hizo que las puntuaciones motoras, lo que nosotros decimos la escala de UPDRS, fueran mejores que en los estados sin medicación y con medicación en los pacientes con lixisenatide, versus el placebo, digamos, ¿sí? Eh, Así que bueno, eso es un ensayo fase 2. Todavía faltan más ensayos y más pacientes. Pero, digamos, en algún punto abre una nueva esperanza para tratamientos futuros, y tengan en cuenta de que hay un montón de ensayos clínicos con tratamientos que probablemente estén disponibles en los próximos 10 años. Bueno, y cosas para hacer, bueno, hay una agenda de la OMS, instruyó, digamos, a sus médicos y a los científicos, y instó a los científicos, tanto a nivel básico como a nivel clínico, a poner más énfasis en el estudio de los contaminantes posibles, las vías de exposición, generar modelos de tóxicos combinados, la interacción de tóxicos con los genes, el efecto de la microbiota en la dieta, y a nivel clínico, que medir con más precisión los cambios globales en la incidencia, desarrollar marcadores biológicos de progresión, medir la relación entre ambientes y genes y estudiar poblaciones con alta exposición. Hasta el Papa Francisco, y a través de ciertas exposiciones, ha hablado de que hay que reimaginar una ética también en la atención médica para personas con enfermedad de Parkinson, fomentando una atención más compasiva a través de una cultura del encuentro. Es decir, hay toda una resignificación y también digamos, una mirada muy atenta a lo que está pasando en el mundo con esta condición. Bueno, los voy a dejar en manos de la doctora Villa. Eh, Muchas gracias a todos y bueno, espero que les haya servido. Cualquier cosa pueden preguntar por el chat o después abrimos un espacio de discusión. Gracias. Gracias, Santi. La verdad que buenísimo todo lo que nos contaste. Eh, Muchas gracias. Bueno, te si vamos a quieres, poner. avanzamos. Lo mío no es muy largo, porque creo que el doctor Avancemos, Vestoso ya avancemos. lo dijo casi todo sobre la enfermedad. Gracias. Y, y luego seguimos con las preguntas, si te parece. Sí, sí, sí. Tendrían que ponerte a vos como hosting. Sí me Está por dejan ahí. compartir, ¿Te ¿eh? deja? ¿Te deja? Bueno, Sí, sí, me yo deja. voy a parar el video mío acá. Y voy a dejar solo el audio. Perdón, que está. Ahí se ve caro, ¿eh? Ahí se ve. Ahora Sí, estoy poniendo en modo presentación. Bueno, sí. bueno, lo que queda, bueno, primero que nada, los que no me conocen, yo soy la doctora Villa, estoy en Salta, también me dedico casi exclusivamente a la enfermedad de Parkinson, y agradecerles desde ya por tomarse el tiempo de juntarse con nosotros para compartir un poco más de información sobre esta enfermedad. En el día de hoy, que se conmemora a nivel mundial, que tiene que ver más que nada con renovar la importancia de seguir estudiando y de seguir avanzando en la investigación de esta enfermedad para mejorar la calidad de vida de los pacientes.
Como ya lo dijo el doctor Vestoso, que lo dijo muy elegantemente, la enfermedad es una enfermedad progresiva que afecta sobre todo neuronas que secretan dopamina, pero ese sería como el neurotransmisor principal. Y a medida que va avanzando, como vemos en las fotitos que ya vieron previamente, va afectando más estructuras cerebrales. Y es así cuando aparecen otros síntomas de los que tendremos que ir tratando a medida que la enfermedad vaya avanzando, ¿sí? Los síntomas más frecuentes ya los conocen, la rigidez, la brasilez, el temblor, y en etapas avanzadas la alteración de los reflejos posturales, no en un inicio, pero son estos los cuadros este, que luego agregan otros síntomas por compromiso de otras estructuras cerebrales en zonas más, que abarca más áreas del cerebro y por eso tenemos que tratar. Entonces, ¿qué pasa cuando la enfermedad eh, avanza? ¿Sí? Perdón. Aparecen cuando ya la terapia farmacológica no es suficiente o aparecen esto que se conocen como fluctuaciones motoras. El paciente inicialmente toma la medicación y como pueden ver tiene un efecto de medicación que dura aproximadamente 6 horas, incluso más, y está todo el día más o menos igual, con 3, 4 dosis al día, a veces dos es suficiente. Pero pasado cierto tiempo de evolución, en general pasado los 2 años, 3, 4, dependiendo cada paciente, porque como decimos siempre, cada paciente con Parkinson es distinto y tenemos que ajustar la terapia a cada uno. Aparecen lo que se llama las fluctuaciones motoras, es decir, que este efecto que antes duraba 4 o 6 horas o más, empieza a durar cada vez menos. Y aparecen lo que se llaman las disquinesias, que son estos movimientos involuntarios, como que el paciente estuviera bailando, en general pueden afectar todo el organismo, todo el cuerpo, o solamente una mano, la pierna, ambas piernas, las manos, el cuello, el hombro, pero tienden a empeorar. Entonces el paciente tiene efecto, toma la medicación, en general la levodopa, hace efecto, luego cuando hace un pico la dosis de medicación, hacen las disquinesias y luego bajan. Esto sería una versión simplificada, algunos pacientes y sobre todo los pacientes que están acá y que tienen fluctuaciones lo conocen muy bien, el estadio de on y off lo llamamos, que el on es cuando está en efecto la medicación y el off cuando la medicación no está haciendo efecto. A medida que avanza la enfermedad, ese efecto cada vez es más chiquito y los pacientes tienen que tomar medicación cada 2 horas, cada 3 horas, cada hora incluso, y ya el momento que tienen libre de disquinesias es muy chiquito y cada vez menos tiempo, entonces pasan de estar sin efecto de medicación a estar todo el tiempo con disquinesias. Entonces es aquí en este momento en el que tenemos que pensar en terapias avanzadas en la enfermedad de Parkinson para ver de ayudarlos a que tengan mejor calidad de vida durante estos periodos que son las complicaciones motoras de la enfermedad. Eh, Hay distintas terapias, esto no está disponible en Argentina, pero es la duodopa, que es la infusión intestinal de levodopa que se administra a través de una bomba. eh, ya vamos a ver por qué cada vez se usa menos, pero la bomba va a través de un orificio a nivel de la pared del abdomen hacia el estómago, donde se coloca una sonda y lo que hace es evitar el vaciado gástrico errático, porque así como muchos saben y como lo explicó el doctor Vestoso, los pacientes con Parkinson tienden a tener alteraciones en la motilidad intestinal. Entonces, muchas veces, como vemos en esta fotografía, han pasado 2 horas de la toma de la medicación y la pastilla de levodopa está casi completa en el estómago y es muy difícil de digerir y de que se absorba esa medicación. Por lo tanto, a veces toman la medicación y es como, no como si no le hiciera efecto, que es lo que llamamos los off impredecibles o fallos de dosis. Em, entonces, esta bomba de terapia, que es una suspensión de gel apto para la elevación continua en la porción proximal del yeyuno, que es la parte luego del estómago viene el duodeno y el yeyuno, en esta parte va la sonda, donde se libera la levodopa de forma continuada, como un flujo continuo que hace que se mantengan dosis de levodopa estable plasmática y mejoraría las fluctuaciones y las disquinesias. Lamentablemente esto no lo tenemos disponible en Argentina y no creo que llegue porque hay otras terapias que han ido avanzando y que por ahí hasta son mejores. Eh, Luego se intentó hacer lo mismo, pero en vez de levodopa carbidopa con un gel intestinal, hay que hacer un cálculo de dosis y se vio que podían tener una mejoría de 16 horas diurna con la posibilidad de que la tengan a la bomba puesta 24 horas, mejorando la calidad del sueño, porque si el paciente se queda sin efecto de medicación durante la noche,
muchos, no todos, afortunadamente necesitan tomar medicación a la madrugada porque vuelven a tener efectos de rigidez y la rigidez, sobre todo la rigidez o a veces al despertarse aparece el temblor, tienden a tener un sueño muy fragmentado y por ende los días también son complicados. Eh, lo que sí puede ser que tengamos en Argentina es la foslevodopa, que es una infusión subcutánea. Es una bomba que va directamente conectada por una agujita a la zona de la grasa abdominal, donde se libera levodopa de forma continua, permite que ajustemos mucho las dosis. Entonces, si vemos en este gráfico, desde que antes de que los pacientes tengan la bomba puesta, tienen mucho tiempo en off, que serían las barras en negro, y mucho tiempo en on con disquinesias problemáticas, pero cada vez se va aumentando el periodo on sin disquinesias, que sería el periodo en la barra en verde, y va disminuyendo el tiempo de off a medida que se va ajustando la dosis con la terapia en la bomba de foslevodopa, que es la bomba subcutánea de levodopa. Es una bomba muy chiquitita que va como colocada en una riñonera, en la cintura del paciente, prácticamente no molesta, va colocada con una agujita pegada con una... Está todo diseñado para que no se salga, entonces el paciente puede tener un beneficio durante 24 horas o por lo menos durante las horas diurnas con esta medicación que permite disminuir las disquinesias. Otra bomba es la de apomorfina, que es un agonista dopaminérgico. El doctor Vestoso ya lo mencionó, es el primer tratamiento que se usó para enfermedad de Parkinson mucho antes de la levodopa. Em, se usó como primer agonista ¿y cuál es el problema de esta medicación? Que el efecto dura muy poquito, dura entre 4 y 12 minutos, tarda en empezar el efecto y dura 45, máximo 60 minutos, y de hecho la mayoría de los pacientes no llegan a tener efecto de 60 minutos. Entonces, inicialmente se usó como una lapicera, parecida a los diabéticos que usan insulina, donde cuando entraban en un episodio de off impredecible, cuando necesitaban de golpe entraban en off y necesitaban simplemente llegar hasta el auto o alguna situación puntual que los ayudara para que durante una hora estuvieran bien para poder llegar a casa o tomar la medicación o que la medicación haga efecto, podían usar la lapicera, eso todavía lo tenemos disponible, pero actualmente existe también esta medicación que se puede administrar de forma subcutánea en una bomba muy igual que la que les mencioné anteriormente de la levodopa, pero que al ser un agonista y no ser una levodopa per se, tiene algunos efectos adversos dopaminérgicos, náuseas, vómitos, disminuciones de la presión arterial cuando uno se pone de pie. En general son mínimos, es una terapia que estamos usando en el país, que tiene buenas respuestas y que es lo que nos ha permitido poder tratar pacientes que no son candidatos a cirugía o que por ahí prefieren esta opción que no es tan invasiva como una cirugía de Parkinson. Y bueno, finalmente, el tratamiento quirúrgico en la enfermedad de Parkinson, cuando la medicación falla, la cirugía ofrece una alternativa válida para estos pacientes y actualmente en el mundo tenemos tres técnicas vigentes: la estimulación cerebral, que es la estimulación cerebral profunda, de la que hablaremos, la cirugía lesional y la cirugía lesional por ultrasonido de alta frecuencia. Actualmente hay un solo aparato de estos en el país, pero en España y en otros países se está usando ampliamente. Sin embargo, no todos los pacientes pueden ser candidatos a esta terapia. Entonces, ¿cuál es el beneficio más importante de la cirugía de estimulación profunda o incluso de las cirugías lesionales? Es que mejora el estadio de off. Entonces, los pacientes entran en efecto de medicación, esto sería previo a la cirugía, les hace efecto la medicación, pasan el umbral de las disquinesias, desarrollan disquinesias, pasa el efecto de la medicación y vuelven al estado de off. Con la estimulación cerebral lo que se logra es que haya una terapia no farmacológica, porque esto es una modulación eléctrica de los circuitos que provocan los síntomas de la enfermedad de Parkinson. Entonces, durante las 24 horas, el paciente tiene un off mucho, o sea, pasa de un umbral mucho más menor a uno mayor. Entonces, el off es cada vez menor
y no llega al punto en el que estaba como antes de la medicación. Siempre los pacientes siguen tomando medicación, aunque inicialmente, sobre todo los primeros años posteriores a la cirugía, se puede reducir las dosis de medicación y sobre todo lo más importante y lo que más agradecen los pacientes tratados con cirugía, es que pueden retrasar las tomas. Entonces, pacientes que tomaban, como les mencioné antes, levodopa cada 2 horas, cada hora, pueden pasar a tomar levodopa cada 4 horas de nuevo, como en etapas iniciales de la enfermedad, o cada 3 horas. Bueno, sin embargo, son muy pocos de los pacientes, perdón, es menos del 20%, no del 2% de los pacientes llegan a cirugía con estimulación cerebral, primero por falta de conocimiento de la técnica, que afortunadamente cada vez es más la información a la que tenemos disponible, estamos en la era de la información, entonces los pacientes tienen acceso a conocer estas terapias y buscar los centros donde se puedan realizar. eh, lo que sí tiene como mayor riesgo es el tema de las contraindicaciones. Hay un momento específico para tratar a los pacientes, no todos van a poder operarse, algunos porque la enfermedad ha avanzado tanto que ya los riesgos son mayores que los beneficios, y en otros porque simplemente no necesitan la cirugía y están muy bien con la terapia que están, porque cada paciente con Parkinson, como dijimos, evoluciona distinto. Las contraindicaciones principales son la edad avanzada, después de cierta edad, 70 años es el punto de corte en la mayoría de los trabajos científicos. Sin embargo, muchas veces podemos operar en pacientes de mayores edades, mientras que sean los candidatos ideal. Y el candidato ideal tiene que ver entre esos con los síntomas cognitivos, entre otros que evaluamos para poder decir si este paciente puede operarse, se va a beneficiar por la terapia. ¿Cuáles son los síntomas que mejoran con la cirugía? La rigidez, la bradicinesia, el temblor, pero hay muchos que no mejoran con la cirugía, como son las alteraciones en el equilibrio. Incluso según la zona del cerebro a donde podamos ir a tratar, podrían empeorar. Por lo tanto, la selección del paciente tiene que ser como muy específica, muy dedicada, y conocer bien al paciente para saber a dónde, si decidimos ir a una cirugía, cuál sería el mejor beneficio de él. Las disquinesias mejoran, el periodo de off, como les comenté antes, mejora, y la función cognitiva a veces puede empeorar. Entonces, sobre todo cuando vamos a este núcleo, que es el núcleo subtalámico, que es una estructura del cerebro que participa activamente en los síntomas de la enfermedad. Los síntomas motores pueden empeorar, los síntomas no motores, perdón, que son sobre todo la depresión, la apatía, ¿sí? El habla. Por lo tanto, hay que seleccionar bien el paciente para evitar que estos riesgos de empeoramiento de síntomas preexistentes no aparezcan después de la cirugía. Y sobre todo, entender que la cirugía no mejora todos los síntomas, sino que hay síntomas que pueden no cambiar y que se mantienen igual. Sobre todo, todos aquellos síntomas que no mejoran con levodopa no van a mejorar con cirugía. Eso sería como a grandes rasgos la premisa que nos guía. Hace unos años ya salió el estudio Early STEAM, que lo que buscaba era decir pacientes, no esperar que el paciente esté en una etapa avanzada de fluctuaciones motoras para operarlo, sino ofrecerle la cirugía en etapas iniciales, apenas empiezan a desarrollar las fluctuaciones o estos periodos de off que cada vez duran menos la medicación, porque se cree, es discutido, que podría enlentecer el curso de la enfermedad cuando en realidad no es que lo enlentece, sino que al tener mejoría sintomática, el paciente logra tener un beneficio de una terapia mucho más tiempo y mejora la calidad de vida y las complicaciones en estadios avanzados. Como les dije, esto es relativo, cada paciente evoluciona de formas distintas, tiene que ver un poco con la genética, con la epigenética y con muchos de los factores de riesgo que mencionó el doctor Vestoso anteriormente. Esto sería un electrodo que se coloca a través de un orificio en el cráneo muy chiquitito, que va directamente a una zona del cerebro, en este caso el globo pálido, el núcleo subtalámico, ¿sí? El área pedúnculo-pontino. Esto está cada vez en discusión, pero también se puede tratar, y que se coloca a través de una cirugía muy compleja, y luego por unos cables que van debajo de la piel baja la batería, que es el generador del pulso, similar a un marcapaso cardíaco, solo cables que van uno a cada lado del cerebro. Hay distintas formas
de electrodos. Así quedaría un electrodo dentro de la anatomía del núcleo subtalámico, del globo pálido interno, que son las dos estructuras que se usan para tratar en enfermedad de Parkinson. Distintos tipos de electrodos, que esto es algo más técnico. Y bueno, y como les dije, los núcleos que más usamos para mejorar los síntomas de la enfermedad de Parkinson son el núcleo subtalámico, que mejora mucho los síntomas motores, sobre todo la rigidez y las disquinesias, pero que tiene un riesgo de empeorar la conducta, o sea, los síntomas anímicos, la depresión, la apatía y lo que es todo lo que es cognitivo, memoria, capacidad de cálculo, organizar ideas para realizar una tarea específica. Sin embargo, permite reducir mucho más la medicación. Y el globo pálido interno, el objetivo principal es que disminuye las disquinesias de forma severa. Entonces, pacientes que tienen una buena respuesta a levodopa, pero que con dosis muy bajitas desarrollan disquinesias severas, sería un candidato más para un tratamiento de globo pálido interno que para el núcleo subtalámico. Y las distonías, que son estas posturas dolorosas, fijas, sobre todo matinales o cuando aparecen durante el periodo sin efecto de la medicación durante el OFF, que también mejoran con la estimulación o la lesión del globo pálido interno. Se asoció a mayor control de síntomas axiales como la deglución y el habla también. Otros targets nuevos, otras zonas nuevas, acá no menciono un núcleo que se usó inicialmente para tratar la enfermedad de Parkinson, tiene efectos sobre todo y casi exclusivamente en el temblor, que en algunos pacientes que tienen mucho temblor y una muy buena respuesta a la medicación en los otros síntomas de rigidez y lentitud, por ahí podemos ir a otro núcleo que se llama núcleo intermedio medial del tálamo. El núcleo pedúnculo pontino se intentó evaluar para tratar síntomas de trastornos de la marcha con resultados dispares, la sustancia negra, entre otras cosas que según el paciente vamos a ir dirigidos a estimular una zona u otra del cerebro o a lesionar una zona u otra del cerebro. Lo cierto es que actualmente los núcleos indicados para la cirugía de Parkinson son estos dos: estimulación, núcleo subtalámico y globo pálido interno. Principalmente la mayoría de los centros discuten si uno u otro según la característica del paciente en cada caso. Eh, Esta es la escala que nosotros los neurólogos usamos para evaluar los síntomas motores de la enfermedad de Parkinson, y vemos que los pacientes, lo que ven es esta primera columna larga aquí, es los pacientes que están sin estimulación y sin medicación. Los pacientes que están en la columna con rayas horizontales están sin medicación, sin estimulación con medicación. Los pacientes que están en el estado, perdón, son todos los mismos pacientes en el estado que están líneas diagonales, son los pacientes que están con estimulación y sin medicación, y vemos que tanto que sea o con la estimulación sola o con la medicación sola, están mucho mejor cuando están con las dos cosas, con la estimulación y con la medicación. Esta mejora mucho la calidad de vida. Hay muchas escalas esta escala que es una escala que usamos mucho para evaluar la calidad de vida, vemos que realmente los pacientes tienen una mejoría significativa en la calidad de vida luego de la estimulación cerebral comparado con la mejor terapia médica. O sea, se reducen los índices en la escala de calidad de vida. Cuanto menos puntaje tengamos en esta escala, mejor calidad de vida tiene el paciente, y podemos ver claramente la diferencia entre una y la terapia sola. ¿Cuáles son las indicaciones de la cirugía? Bueno, tiene que ser pacientes que tengan enfermedad de Parkinson de al menos 5 años de evolución. Como dijimos, siempre esperamos este tiempo porque durante esos 5 años, a veces 4 años, pero sobre todo 5 es como un punto de corte para ver si esta enfermedad, estos síntomas que tiene este paciente que están recién empezando, 2, 3 años, de golpe cambian o agrega síntomas de forma precoz antes de los 5 años y se termina convirtiendo en otra enfermedad que no es enfermedad de Parkinson, y ya la cirugía no sería indicada, ¿sí? Que tenga una respuesta positiva y sostenida al levodopa, o sea que, como les dije antes, los síntomas que mejoran con levodopa en general mejoran con la cirugía, la mayoría de esos, que tengan fluctuaciones motoras por el uso de levodopa durante el tiempo que la llevan tomando, y que no hayan mejorado con ajustes de medicación, es decir, que nosotros vamos juntando las tomas, haciendo ajustes en la terapia, agregando fármaco, amantadina, agregando otras medicaciones, y aún así el paciente no logra
un control de los síntomas la mayor parte del día. El temblor refractario, muchas veces el temblor no responde a la medicación y el temblor siempre está ligado a muchos factores. Lo que yo le digo a mis pacientes es, el temblor no siempre desaparece con la medicación y puede ir y venir a lo largo del día en función del estado emocional, de la fatiga, del estrés, de la falta de sueño. Entonces, y hay pacientes que directamente están con temblor todo el día porque no mejoran, no responde a la medicación. Edad menor a 70 años, este es el punto de corte. Hemos operado pacientes de hasta 74, 75, 76 años, siempre que sea el candidato ideal. Cada vez son más los pacientes que se operan después de los 70 años, pero tiene que ser el candidato ideal. El tiempo de evolución menor a 25 años. Esto tiene que ver con la terapia. Todas las terapias en general van a tener mejor respuesta mientras menos enfermedad tengamos en el cerebro. Es decir, que mientras más zonas sanas tengamos en el cerebro, tanto los fármacos como la estimulación en pacientes que tienen ya muchos años de evolución de enfermedad, ya es mucho más difícil que los síntomas mejoren, tanto con la estimulación como la terapia farmacológica, ¿sí? Ausencia de deterioro cognitivo, esto es un criterio en el que somos muy estrictos. Ausencia de enfermedad psiquiátrica mayor, ya que cualquier síntoma psiquiátrico, depresión, delirios, esquizofrenia, trastorno bipolar, pueden empeorar mucho con la estimulación cerebral. Entonces, si estos síntomas no están controlados, no podemos plantear la cirugía. Ausencia de alteraciones estructurales en la resonancia que dificulten la técnica quirúrgica, esto lo evalúa mucho el neurocirujano. Cuando no se puede operar, un poco es lo que hemos ido diciendo, presencia de síntomas axiales durante el periodo ON, es decir, que el paciente toma la medicación y aún así persiste la inestabilidad postural, los trastornos del habla, los trastornos de la deglución, el freezing, como mostró el doctor Vestoso en los videos y lo explicó claramente, los trastornos de la marcha, dependencia psicológica a los medicamentos, algunos pacientes hacen un síndrome similar a una adicción a la levodopa, en estos casos en algunos casos hemos logrado hacer una deshabituación con terapias conductuales, con otros fármacos y hemos logrado revertir esta situación y poder ir a avanzar hacia una cirugía, pero es algo que hay que tener en cuenta a la hora de elegir el paciente. Alteraciones en la resonancia de cerebro que no nos permitan eh, llegar con el electrodo a la zona que tenemos que llegar. Enfermedad grave asociada que ponga en pronóstico vital, comprometa la vida del paciente en corto plazo, una enfermedad oncológica, un cáncer o alguna otra patología que el paciente no pueda beneficiarse por esta terapia durante más de un corto periodo de tiempo. Em, Contraindicada la resonancia, esto es una contraindicación que cada vez es menos porque actualmente tenemos dispositivos que pueden ser sometidos a resonancia. Los que por ahí conocen el marcapaso cardíaco saben que no se podían hacer resonancia. Inicialmente con los estimuladores cerebrales tampoco se podía hacer resonancia, pero ahora cada vez son más compatibles. De hecho, todos son compatibles con resonancia magnética, aunque no está del todo, o sea, no se recomienda. Cuando decimos, bueno, puede ir a una resonancia cuando es de extrema necesidad. Si el paciente necesita resonancias magnéticas de forma seriada y repetitiva porque tiene otra patología que requiere una vigilancia, por ejemplo, tuvo un cáncer eh, abdominal y necesita hacerse resonancias varias veces en el año para controlar esa enfermedad, en este caso no podemos porque ya sería como mucho más la exposición al resonador de la batería del paciente y podría lesionarse y podría dañarse la batería. Antecedente de tratamiento neuroquirúrgico previo, esto es muy relativo, cada vez operamos más pacientes que han hecho una cirugía lesional, podemos ir a hacer una estimulación en otra área cerebral, o sea que esto se evalúa en cada uno. Por supuesto, como todos los pacientes que son sometidos a cualquier procedimiento quirúrgico, un alto riesgo de hemorragia contraindica la cirugía, o si el cardiólogo dice no, el riesgo cardiológico para cualquier cirugía es alto, tampoco podemos operar, y problemas psiquiátricos o cognitivos, como les mencioné anteriormente. Para poder realizar esta terapia se necesita de un equipo amplio, multidisciplinario, en el que participa el neurólogo, el neurocirujano, el psiquiatra, el neuropsicólogo, para hacer la selección del paciente, la evaluación. El neurólogo tiene que estar
capacitado y entrenado en la evaluación de pacientes prequirúrgicos y en el manejo también de, toda la etapa quirúrgica y posquirúrgica. Luego, durante el quirófano, dentro del quirófano, el neurocirujano, también neurocirujano especialista en cirugía funcional y estereotaxia, el neurólogo, el neurofisiólogo, un bioingeniero, un técnico de imágenes, un anestesista que esté habituado, el paciente parte de la cirugía está despierto, o sea que los anestesistas tienen que estar entrenados en este tipo de terapia, especialistas clínicos en programación, o sea, es un equipo amplio en el que participan muchas disciplinas, no solamente neurólogo y neurocirujano, sino muchas especialidades y otras especialistas o personal de salud. Y en el seguimiento y en la programación posterior, el neurocirujano participa en los controles, sobre todo de la parte quirúrgica, las heridas, la colocación de los electrodos, etcétera, y se inicia la programación, es decir, que se enciende el estimulador en una consulta donde se hacen distintas pruebas para ver cuál es el mejor parámetro que puede ayudarlo al paciente. En conclusión, la cirugía de Parkinson con estimulación cerebral profunda es una técnica eficaz con mínimos riesgos si se realiza en equipos capaces y ampliamente usada para el tratamiento de esta enfermedad hace décadas en todo el mundo. Pero no todos los síntomas mejoran con la cirugía y algunos pueden empeorar. Por eso es muy importante hacer una correcta selección del paciente a la hora de indicar una cirugía. Y eso es todo. Muchas gracias. Bueno, excelente, súper detallado. La verdad que recontra felicito, con mucho detalle todo el aspecto quirúrgico, que hay mucho desconocimiento. Eh, no sé si alguno de los presentes tiene preguntas. Los escuchamos. Pueden desmutear sus... Vamos a desmutear. Desmuteen los que quieran desmutear. Pueden hablar, pueden levantar la mano, pueden escribir. ¿Hay preguntas? Agradecimientos. Pueden escribir si no se animan a hablar. ¿Me escuchan, no? Sí, perfecto. Cristina, ¿cómo está? Muy bien, doctor. ¿Qué le pareció todo? ¿Tiene alguna pregunta? La verdad que no, estuvo todo tan clarito. Muchas Bueno, gracias. no, por favor. Entra la exposición, dice. Bueno, así que vos, Caro, según lo que dijiste, las terapias de bombas eh, de infusión continua a nivel intestinal van a caer en desuso. ¿Vos crees que Pero la no, no infusión porque la infusión de fosfolevodopa las va a reemplazar? Bueno, en Argentina nunca las tiene que ver, tuvimos, en Europa y durante mucho claro, tiempo y recientemente en Estados Unidos. Sí. la infusión de intestinal se usa mucho, hace muchos años en Mm, Europa, sobre sí, todo en Francia hay un centro que tiene más terapias con infusión intestinal que, mm, que terapia de estimulación cerebral o quirúrgica, pero tiene que ver no con que la técnica no sea efectiva, sino con que las bombas subcutáneas son menos invasivas, o sea, es más fácil de colocar, de hacer un claro, seguimiento, en cambio... hay que hacer una mini cirugía que se hace por endoscopía para colocar el botón gástrico, colocar la claro. sonda, a veces se salen, se tapan, tiene sus complicaciones que la verdad que muchos pacientes se benefician y yo lo he visto, lo he vivido, se han beneficiado de esta terapia,
pero ahora lo que me comentaba gente de España es que están como entrando en desuso porque está llegando la infusión subcutánea, que Claro, es más fácil de instaurar y de iniciar, y de la bomba es más chiquita, este, y el medicamento es el mismo. Aparte, evita, o sea, si bien la levodopa intestinal se evita el paso gástrico y sigue teniendo las alteraciones de la motilidad intestinal. En claro, cambio, la foslevodopa va directamente al flujo sanguíneo a través del tejido adiposo. claro, 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 es una gran ventaja, sí. Evita el paso Este, gástrico o intestinal. ojalá que la tengamos en Argentina en algún momento, porque yo creo que es una estrategia que muchos pacientes, con la que muchos pacientes se podrían beneficiar, sobre todo aquellos que por edad o por otras complicaciones no tienen indicación de una cirugía de estimulación cerebral Exacto. profunda. Y vos Eso qué, es lo principal, que hay pacientes que claro, que pueden hacer esta terapia, pues es la misma levodopa que toman oral, solo que se tal cual, entra por otra zona. Entonces, pacientes con deterioro cognitivo, que no va a ser para todos, pero sí va a ser mucho más amplia las indicaciones o menores las contraindicaciones que una terapia quirúrgica. claro. ¿Y de cirugía lisional qué pensás? ¿Crees que es una opción? ¿Crees que es más una opción más de los países en vías de desarrollo como nosotros? Bueno, o excepto, bueno, el FUS, digamos, de alta intensidad. ¿Vos crees que se va a ir reemplazando Yo la esto lo he cirugía preguntado por... también Sí, a gente que se dedica a esto, porque ahora con la cirugía de lesión cerebral, el procedimiento quirúrgico es muy parecido a la cirugía de ujú, estimulación cerebral, solo que en vez claro, de dejar un electrodo puesto, ese mismo electrodo genera una lesión en la misma zona y esta lesión es definitiva. Eh, yo creo que está indicada en algunos pacientes, sobre todo cuando no están los recursos, porque la estimulación cerebral es muy costosa, eh, y cuando por ahí se puede hacer una lesión unilateral, por un temblor severo más de un lado que el otro, se puede hacer una lesión, pero claro, ya cada vez son casos más puntuales y no tan generalizada como en otros países. Esperemos que sigamos teniendo disponible la cirugía de estimulación cerebral porque nos permite modular la terapia a medida que la enfermedad avanza. O sea, el paciente, eh, podemos aumentar el voltaje de estimulación, cambiar los parámetros a medida que la enfermedad avanza. Es mucho más preciso el ajuste que una lesión, perdón, que una vez que se lesionó, listo, ahí quedó y no podemos ir atrás. claro. Esa es una de las desventajas, digamos, relativas. Digamos. Y después el tema de Pero los que, de la cirugía bilateral, ¿no? Lesional, claro, que en su momento se decía que no cuando se se hace podía una hacer, lesión, después se hay otros puede hacer. grupos que lo hacen bilateral. Sí. Inicialmente se hace unilateral, en la mayoría de los grupos el consenso es que no se puede lesionar de forma definitiva una estructura cerebral que ha estado eh, puesta ahí por la evolución, durante tantos siglos de evolución Claro, que tenemos. Entonces se lesiona primero un lado y recién al año se intenta hacer la lesión contralateral. O sea que mejoran los síntomas de un solo claro. lado. Por eso los pacientes que tienen mucho temblor de un solo lado por ahí pueden beneficiarse de esta terapia. Em, pero bueno, con la llegada del ultrasonido de alta intensidad, hemos vuelto a revalorizar la lesión cerebral, solo que con el ultrasonido se puede hacer una lesión sin necesidad de abrir el cráneo, o sea, sino que a través de una resonancia se dirige un haz de calor por ultrasonido y lesiona esa área específica del cerebro sin tener que someterse a un procedimiento quirúrgico mucho más invasivo. Entonces, pero hablando con gente que se dedica a las dos cosas, yo dice, nosotros seleccionamos el paciente y si por ahí tiene un paciente que puede beneficiarse de esta terapia o tiene muchas contraindicaciones por riesgo cardiovascular, por riesgo hematológico, para una cirugía de estimulación cerebral, se puede beneficiar de una cirugía de lesión sin llegar a un procedimiento quirúrgico por este haz de ultrasonido, el HIFU. Entonces, esto creo que es una ventaja y un poco se va ampliando las opciones de terapia, que es lo ideal. O sea, vos mencionaste varios fármacos nuevos que pueden ayudarnos a tratar otros síntomas. Están todas estas terapias para pacientes avanzados, la bomba de apomorfina, la bomba de levodopa, que si se alinean los astros va a llegar al país, la cirugía lesional, la cirugía de estimulación cerebral. Y como cada paciente es distinto, tendremos que seleccionar cuál es la terapia que mejor le puede ir. Incluso pacientes operados con cirugía de estimulación cerebral que,
que llevan mucho tiempo operado y han vuelto a tener ciertas complicaciones, pueden tener las dos terapias, una bomba de apomorfina y la cirugía previa. Tal cual, tal cual. De hecho, sirve, digamos, también para la transición hacia otra cosa más definitiva, como la bomba de morfina, por Exacto. ejemplo. La Pero bomba bueno, la lo que podemos tiene usar hasta que el las, paciente se consigue claro, pero lo que la tiene, o sea, cirugía. la efectividad y la seguridad están corroboradas y y experimentadas y hay una amplia experiencia en todo el mundo. Pero lo que yo veo en cuanto a la cirugía, pero creo que eso se ve en todas las terapias invasivas, pero especialmente en las quirúrgicas, es la accesibilidad, ¿no? Pocos centros que lo hacen, no el desconocimiento de los Exacto. neurólogos, porque todos los neurólogos conocen, eh, Sí, sí, sino la accesibilidad, y esto creo que se tiene que replicar en todos los lugares del mundo. De hecho, vos exacto. pusiste ahí en una diapositiva el 2% de los pacientes, y es probable que muchos más tengan indicación. Sí, sí, sí. Sí, acá una paciente comenta que realmente es muy difícil transitar la etapa avanzada de la enfermedad, Sí, porque incluso hay un punto en el que ya no podemos hacer mucho y es difícil para los cuidadores. Así que sí, es absolutamente. totalmente cierto y conocemos mucho de lo difícil de esta etapa. Y después también hay una cosa que para mí es prometedora, que es de un poco de eso hablé, digamos, es el tema del impacto del tratamiento no farmacológico si se hace correctamente, ¿no? El tema de la actividad física, de Exacto. la alimentación, la optimización del tratamiento. Es probable que empecemos a entrar, si es que ya no entramos, en una etapa en la medicina en que los pacientes con enfermedad de Parkinson ya no son lo que eran antes. De hecho, la enfermedad de Parkinson no es No, la parálisis agitante que describió James Parkinson hace 200 años. Eh, es, exacto. Yo creo que con la es- terapia hemos ido cambiando sí, la evolución de la enfermedad de forma radical, porque incluso los neurólogos de hace 30 años dicen, nosotros no veíamos los pacientes que ven, si se ven ahora, eran absolutamente, mucho peores. Este, absolutamente. y, Eso yo ya lo hablaba con y Jan uno que Aula. lleva poco tiempo, Sí, uno que incluso yo llevo 15 años dedicándome a la enfermedad de Parkinson, ya veo un cambio con las terapias a los pacientes que veía cuando empecé a estudiar esto. absolutamente. Sí, 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 por eso te lo digo. O sea, estamos entrando a ver, digamos, este cambio en los paradigmas, porque los pacientes ya no tienen esa progresión tan, está bien, hay algunos casos donde las progresiones más severa, más acelerada, pero como los paradigmas de tratamiento, de diagnóstico fueron cambiando, eh, ya los pacientes no llegan al consultorio en etapas tan avanzadas, no fluctúan tanto, las fluctuaciones son más predecibles. Por supuesto, siempre queda una proporción de pacientes, bueno, que se escapan a la norma y son la excepción, ¿no? Eh, pero bueno, eso es Acá algo Gabriel prometedor. Yáñez levantó la mano. Sí, Hola, Gabriel, ¿podés? Yáñez. Puede poner su Hola, ¿me escucha? video o Hola, ¿me directamente Hola. escucha? sí, le Hola, ¿me escucha? escuchamos. Sí, Escuchamos, sí, sí, sí. Soy la esposa de Gabriel. sí, Gabriel empezó la etapa inicial, aparentemente de Parkinson, según los estudios que se han realizado, pero a mí me gustaría saber eh, qué otro estudio pueden diagnosticarle para ver si es realmente Parkinson, porque no tienen totalmente definido que sea, al principio empezó como si fuera una mononeuritis. Fuimos a visitar al neurólogo y el neurólogo plantea de que para él es Parkinson por las cosas que tiene. En la actualidad él no puede hacer ejercicios ni puede moverse con mucha habilidad, sino que es muy dificultoso en su caminar. Tiene el caminar de la marcha Sparget y el temblor en un costado y ahora le está tomando el otro costado. Está medicado con Cifrol y Levodopa. No sé
se podría hacer otro estudio aparte de los que le han hecho una resonancia. Caro, ¿vos le querés contestar? Em, Yo creo el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson es básicamente clínico, ¿sí? Es decir, que la evaluación clínica del neurólogo nos va a ir dando el diagnóstico. A veces no es simple hacer un diagnóstico en una primera consulta. Necesitamos ver un seguimiento, la evolución, la respuesta a las terapias. Y hoy en día no tenemos un test específico que nos permita confirmar la enfermedad. Hay algunas imágenes neurofuncionales que se pueden hacer, pero que no están indicadas en pacientes de inicio ni en todos los pacientes, sino cuando realmente hay una duda diagnóstica. Y el neurólogo que está viendo a Gabriel va a ir eligiendo cuáles son las posibles opciones. En general, siempre pedimos una resonancia como para descartar, no que sean otras cosas, no confirmar que sea la enfermedad, sino descartar otras patologías que pueden parecer Parkinson, pero que no lo son, secundarias a lesiones cerebrales, infartos cerebrales, entre otras, muchas. Pero el tiempo da el diagnóstico y esa es la realidad y la evaluación clínica es la clave. No sé si querés agregar algo, Santi. Sí, sí, eso es correcto. Siempre hay que ver, es muy difícil hacer diagnósticos, digamos, por un caso que te cuentan así, o sea, hay que ver siempre el paciente en forma individual, cada paciente tiene sus características. eh, Hay que ver qué edad tiene su familiar, hay que ver hace cuánto tiene este cuadro y desde, digamos, en ese periodo evolutivo, qué síntomas fue teniendo y cómo fue la evolución. Entonces, en algún punto uno puede identificar un patrón de síntomas que sean típicos o atípicos para ese periodo de tiempo. Hay un periodo de tiempo que son alrededor de los 5 años. Eso es una dificultad que todavía tenemos, eh, porque, como dijo antes la doctora Carolina, puede pasar que el paciente empiece con síntomas típicos y después, dentro de ese periodo de tiempo, los síntomas ya no sean tan típicos, que tenga una progresión más rápida de lo habitual, que tenga síntomas de lo que nosotros hablamos de esas famosas banderas rojas, que son, por ejemplo, dificultad precoz en la estabilidad y en la marcha, caídas precoces, dificultad para hablar, para tragar, para respirar, dificultad para mantener la presión arterial. Entonces, que configuren un cuadro que ya no sea de un Parkinson típico, sino de un Parkinson atípico. Eh, eh, y en ese caso, a veces los exámenes complementarios ayudan, pero no siempre, por desgracia. No hay, como dijo la doctora, un examen, un estudio específico por ahora, ¿sí? La ciencia está, digamos, en esta etapa en el que podría en un futuro no muy lejano haber una nueva forma de diagnosticar la enfermedad en base a biomarcadores, en base a imágenes funcionales, inclusive hasta en exámenes genéticos, pero todavía eso son propuestas de investigación. Pero tenemos nosotros los médicos, los neurólogos clínicos, tenemos bien claro qué es un síndrome parkinsoniano y nos vamos basando con ciertas características, ¿no? Pero lo que puede pasar es que el cuadro de su familiar sea tal vez, quiero decirlo de forma contundente, un parkinsonismo atípico. Existen algunas alternativas para, digamos, de diagnóstico diferencial. eh, en exámenes complementarios sí se pueden usar y también en algunas pruebas. A veces los que toman levodopa y uno nos quiere saber exactamente la respuesta, se hace una prueba que se llama test de levodopa, entonces se lo ve al paciente sin haber tomado la levodopa la noche anterior y se lo ve en un estado que nosotros decimos apagado, es decir, sin efecto de la medicación, le damos la medicación y lo volvemos a evaluar. Eh, y a veces, bueno, cuando la respuesta es muy contundente, uno entiende que podría ser un parkinsonismo típico, aunque no es algo que sea totalmente concluyente. En muchos casos hay parkinsonismos atípicos que tienen respuesta a levodopa, aunque no por mucho tiempo. Pero siempre hay casos que son complejos, como probablemente sea el de su familiar. Sí, él tiene, en la actualidad tiene 43 años y empezó con este proceso en el año 2022, en donde después de una vacuna que se puso, tuvo un retroceso. Ahí le dijeron de que probablemente había sido la vacuna que le había despertado una secuela que le había dejado el COVID.
pero a los 15 días empezó en un retroceso de que no podía caminar y que tenía el costado del cuerpo muy rígido. Entonces, bueno, ahí lo empezaron a estudiar. Ahora le están pidiendo un electromiograma. No Claro, sé por si, eso, este caso, digamos, el que usted relata, tiene ciertas circunstancias especiales que no es lo habitual. Hemos visto durante la pandemia pacientes que después del COVID han tenido Parkinson, inclusive eh, la comunidad médica en el periodo de la pandemia tuvo una alerta como que el COVID que es una enfermedad viral que podría afectar el sistema nervioso central. De hecho, hubo casos de compromiso del sistema nervioso central, podría generar parkinsonismo, como se observó en la época de la epidemia de gripe española a principios de 1920 aproximadamente, donde hubo casos de lo que se llamó parkinsonismo postencefalítico. Pero también vemos que hay pacientes que pueden tener dos enfermedades. Por ejemplo, pueden tener una polineuropatía y puede tener enfermedad de Parkinson también. O puede ser una condición que tenga dentro de sus síntomas de compromiso del sistema nervioso periférico y un parkinsonismo. Entonces, es un caso complejo, no podríamos recomendar qué hacer, pero bueno, si quieren detectar una polineuropatía, que es un compromiso de los nervios periféricos, un electromiograma está bien, perfecto, muchísimas gracias, doctor. ¿no? Por favor. Tenemos una última pregunta de Ignacio, que creo que sos el indicado para responderla, Santi, sobre si hay una dieta específica para los pacientes con Parkinson. Bien, bueno, eso es algo que se está reconociendo, o sea, siempre se ha sugerido que los cambios en los hábitos dietéticos son importantes para para las enfermedades en general y la enfermedad de Parkinson en particular, y actualmente cada vez hay más evidencia, si bien no hay una evidencia incontrovertible, cada vez se suman más papers que han demostrado que, como les dije en la charla, la dieta mediterránea basada, digamos, en productos frescos, verduras, frutas, proteínas con bajo nivel de grasas trans, como es las proteínas provenientes del pescado, que no debe ser frito, frutos secos, aceite con alto contenido en omega 9 y el omega 3, que es el aceite de oliva. Digamos, sería una dieta que tendría algún efecto neuroprotector. Todavía no hay estudios concluyentes de cuál sería el efecto en un paciente con la enfermedad de Parkinson ya instalada, pero entendemos que cuanto más se atengan a dietas saludables, probablemente el cuerpo se va a beneficiar no solo desde el punto de vista de la protección del sistema nervioso, sino en la protección del resto del cuerpo. Pero si las teorías actuales son, digamos, correctas en cuanto a que muchos de los mecanismos de que producen la enfermedad se producen por alteraciones en lo que se llama el microbioma intestinal, el efecto de la dieta tiene que ser positivo a todas luces, y dietas basadas, por ejemplo, en carnes rojas, con altos niveles de grasas saturadas, con comida enlatada, comida con ultraprocesados, que te van a tener un efecto absolutamente negativo. Algunas cosas como por ejemplo tomar café, tomar mate, teóricamente también tendrían evidencia de que tendrían algún efecto neuroprotector. En algunos casos, en los pacientes con Parkinson, lo que hay que evitar es esto lo digo, digamos, a título informativo, evitar el consumo de proteínas cerca del consumo de la medicación, porque puede inhibir la absorción, porque ya los pacientes con Parkinson tienen una disminución de la motilidad gástrica, eh, y eso, si aún eso que digamos disminuye el paso de la medicación del estómago al intestino, que es donde se absorbe, si eso además se suma a sustancias ricas en proteínas y grasas, van a inhibir la absorción de la medicación y los pacientes pueden disminuir mucho, drásticamente, el efecto del tratamiento o no tenerlo inclusive. Pero sí, la dieta es importante y creo que cada vez hay que enfatizar más en eso. Bueno, ¿hay alguna cosa más? Yo no veo nada. No, preguntan si se podrá acceder a la grabación en algún sitio web. Esto lo tenemos que averiguar en la sociedad, ¿no?
Sí, probablemente la Sociedad Neurológica que está grabando la charla después lo suba a la página de la sociedad o eventualmente yo lo subiré al Instagram o a YouTube. Seguramente, sí. Ahora no les podríamos confirmar. Pero bueno, creo que podemos dar por terminado. Muchas gracias, Carolina. La verdad que excelente charla. Gracias a todos por estar. Gracias a vos No, por al la contrario, compañía. gracias. Gracias Bueno, a todos los que se tomaron el tiempo de conectarse. bueno, muy bien. Entonces nos vamos despidiendo. Bueno, hasta luego. Hasta Hasta luego. luego, buenas noches. Gracias. Hasta luego, Chao. muchas gracias.